iniciar esta transmisión pidiéndoles un gran favor. Usted va a compartir esta programación, sea a través de una llamada, sea a través de un mensaje de texto, sea a través de las redes sociales. Usted va a difundir a la mayor cantidad posible de obreros, de colaboradores, de compañeros, para que ellos sepan que este programa está, disponible para ellos. Si hay alguno que conoce, alguno que se apartó, que se alejó, yo le voy a indicar la línea amiga, porque usted podrá pedirle a esa persona que está fría, apagada, para que se comunique con nosotros. En la línea amiga sería 0212-200-4949. Tome nota de esta línea amiga, 0212-900-4949. También usted puede divulgar a través de WhatsApp, que sería 0412-937-7411. Y usted podría pedir para que grabara una nota de voz y la compartieran con nosotros, porque tal vez necesita un rescate, necesita una orientación y estamos a la orden para eso, ¿ok? Saben que el tema de hoy es el ejemplo. Y yo quiero que ya usted sea un ejemplo a partir de ahora. Me gustaría que yo usted guardara ese tema de hoy, un ejemplo. Un discípulo es un ejemplo. Entonces ya comienza esta transmisión y sea usted ese ejemplo de lo que vamos a compartir más adelante. Preparamos una linda música, una linda canción y ya regresaremos con más de esta transmisión. Oh, ¿cómo puedes aún adorar si no hay motivos para cantar? Abandona a ese Dios y muere. Mas no le adoro por lo que Él me da, ni menos por bien material. Yo le adoro por lo que Él es. Yo soy de Él y todo es de Él. Oh, no tienes más motivos. Perdiste tus bienes, tus hijos, tus amigos. ¿Y ahora qué vas a hacer? Yo voy a adorar, simplemente adorar. Yo voy a adorar. Dios me dio, Dios tomó, bendito sea el nombre del Señor. A Él la gloria. Bendito sea el nombre del Señor. A Él la gloria, a Él la honra y el honor. Mas no le adoro por lo que Él me da, ni menos por bien material. Yo le adoro por lo que Él es. Yo soy de Él y todo es de Él. Oh, no tienes más motivos. Perdiste tus bienes, tus hijos, tus amigos. ¿Y ahora qué vas a hacer? Yo voy a adorar, simplemente adorar. Yo voy a adorar. Dios me dio,
Ustedes que siguen esta transmisión se han dado cuenta de las cualidades de un discípulo. Hoy vamos a hablar una cualidad más, que sería el ejemplo. El discípulo es un ejemplo. Cuando buscamos agradar a Dios, desagradaremos a mucha gente. Vuelvo a repetir, ustedes lo están leyendo. El discípulo es un ejemplo. Cuando buscamos agradar a Dios, desagradaremos a mucha gente. Póngame atención. Nosotros vivimos en una sociedad donde es común, es normal querer agradar. Por ejemplo, si usted es hija, usted va a querer agradar, complacer a su madre. Si usted es un estudiante, usted va a querer complacer a su profesor. Y en fin, es una sociedad donde uno busca siempre agradar a uno o a otro, y sin mencionar que por detrás de agradar siempre hay un interés. ¿Cuál será el interés que usted, obrero, tiene? Porque si usted quiere agradar a Dios, su interés ya nosotros sabemos claramente cuál es. Si su intención, si su deseo es agradar a Dios, es porque su interés es su salvación, es su alma. Pero en este mundo, cuando hay un interés de por medio, entonces se agrada a uno. Un ejemplo, en el trabajo están aquellos que quieren subir de cargo, están aquellos que quieren, en fin, una remuneración mejor. Y obviamente es normal que esas personas van a hacer de todo para agradar, en fin, a un supervisor, en fin, a un gerente. ¿Cuántas veces hemos visto que usted, obrero, usted colaborador, usted que quiere hacer la obra de Dios, si usted agrada a Dios, ese agradar a Dios terminará desagradando a muchas personas, incluso de la familia, incluso de su trabajo? Ellos no entienden que usted quiere agradar a Dios, pero su acción terminará disgustando a muchos amigos, conocidos, familiares. Vamos a ver una vez más esta cualidad. Y vamos a leer este texto del libro de Juan, capítulo 13, versículo 15. Porque os he dado ejemplo para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Ahí está, porque os he dado ejemplo para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Póngame atención, por favor. El propio Señor Jesús fue un ejemplo. El Señor Jesús no era el que decía vayan y hagan y mandaba. No, Jesús, el Señor Jesucristo, Él fue el ejemplo. Si Él decía vamos a hacer tal cosa, era porque Él primero era el ejemplo. Y Él dice hagan como yo he hecho. Y es maravilloso cuando nosotros como siervos, como discípulos, tenemos esa disposición de agradar a Dios, que no hay de por medio ningún interés. Vuelvo y repito, tal vez su interés, si usted quiere agradar a Dios, su interés sería su salvación. Si usted quiere agradar a Dios, su interés es la salvación de su alma. Entonces, ¿qué usted va a hacer? Va a empeñarse para agradarlo, desde lo más simple. ¿Qué podría ser lo más simple? Usted agarrar su Biblia y leer la Biblia. Entonces eso usted lo va a hacer para agradar a Dios. Usted tiene que hablar del Señor Jesús a la familia. Entonces usted va a agradar a Dios, va a hablar de ellos, va a hablar del Señor Jesús a ellos, mejor dicho. Usted tiene que sacrificar pecados porque no agrada a Dios un comportamiento. Entonces usted va a sacrificar su voluntad con el fin de agradar a Dios, con la finalidad de usted agradar a Dios. Lamentablemente hemos visto en el transcurso, hasta me atrevo a decir, de estos últimos días, a muchos que se olvidaron de agradar más a Dios y ahora está empeñado en agradar a sí mismo, en agradar a alguien. Ya no será ese ejemplo a seguir como el Señor Jesús. Él quiere que usted sea obrero. Incluso ahorita, en este momento, nosotros vamos a prepararnos porque ustedes van a ver un relato, van a ver un testimonio de un obrero, de una obrera, de alguien que sirve a Dios
Y esa persona deja claro su ejemplo. ¿Para qué? Para que usted también siga ese ejemplo, para que usted siga los pasos del Señor Jesús y el ejemplo de un compañero también, ¿ok? Entonces vamos a ver este relato que habla del fuego y los terremotos que ya muchos han pasado y después continuaremos con más de esta programación. Ya vi fuego y terremotos, viento fuerte que pasó, ya viví tantos peligros, pero tu voz me calmó. Mi nombre es Nora, soy obrera hace 8 años. Llegué a la iglesia a través de mi mamá, con muchos problemas, depresión, vicios, problemas de autoestima, problemas económicos, en el matrimonio, con mi hijo, problemas de salud. Y llegué a la iglesia con todos esos problemas, atormentada por espíritus, veía sombras, tenía miedo, incluso mi hijo también. Empecé a hacer una cadena de liberación, me liberé, me bauticé en las aguas porque escuché en cada reunión que yo participaba, principalmente los miércoles y los domingos, que lo importante que era tener el Espíritu Santo, de entregar su vida para Dios, que solamente Dios podía transformar la vida de una persona cuando tengamos el Espíritu Santo. Entonces me empezó a interesar de buscar el Espíritu Santo, de saber quién era el Espíritu Santo, qué podía hacer en mi vida, ¿no? Entonces me empecé a involucrar más con las cosas de Dios, empecé a leer la Biblia, a obedecer todas las orientaciones que me daban. Tuve un encuentro con Dios, mi vida fue transformada, fue así como decía el pastor, ¿no? En las reuniones. Seguí buscando hasta que tuve el Espíritu Santo, no pasó mucho tiempo que recibí el Espíritu Santo y ahí fue el cambio total, ¿no? De adentro para afuera. Mi vida cambió por completo. Empecé a participar en las reuniones especiales para ser obrera. Empecé a estar más en la iglesia, evangelizar. Empecé a dar más mi vida para servir a Dios. Así fue que fui levantada obrera, ¿no? Y empecé a servir a Dios. Al principio, durante todos estos 8 años, al principio tuve muchas luchas, sí, porque no quiere decir que seamos obreros, no vamos a pasar luchas. Pasé muchas luchas, desiertos, hasta que lo que detonó, o sea, lo que me llegó más, la lucha más fuerte que yo pasé, fue cuando mi hijo se apartó, porque él era chiquito. Yo entré a la iglesia con mi hijo chiquito, él iba a la EVI, él también se liberó, todo. Llegó al jefetín. Cuando llegó en la adolescencia, que él empezó la secundaria, él se apartó de Dios. Él salió de la iglesia, no quiso ir más. Yo respeté al principio, me costó aceptar que él no quería ir más. Entonces, fue una lucha a partir de ese momento. Pero ¿qué pasó? Al apartarse, a juntarse con chicos de la secundaria, empezó a tener otras amistades, ya no tenía amistades con chicos de la iglesia. Entonces él empezó a probar muchas cosas afuera. Entonces ahí empecé a tener problemas yo en el sentido, mi guerra, ¿no? Mis desiertos, como mamá y como obrera. Porque al tener yo el Espíritu Santo, a veces uno dice, no, porque reprende ese mal. Uno está orando, está en la fe. Y de repente ver que el diablo está jugando con tu hijo, era una situación difícil. Empecé a tener también problemas en la familia, con mi familia y con la familia de mi esposo. Porque al saber que yo era obrera, que vamos a la iglesia, que estamos hablando de milagros, de que Dios cambia y transforma, ellos veían que la vida de mi hijo estaba cada vez peor. Mi esposo se peleaba con él porque él hacía lo que quería, le contestaba mal. Hasta llegó un punto en el que se agarraron los dos a golpes. Y era estar yo en el medio y reprender ese mal. Fue muy dura esa parte de mi vida, y fue muy dura esa situación de verlos a los dos agarrándose, y hasta que hubo unas situaciones en que yo tuve que salir a buscarlo porque me avisaron que él estaba tirado en una calle. Cuando yo llego a esa calle, a ese lugar, yo vi a mi hijo totalmente drogado y fue el detonante. Se me cayeron las lágrimas, porque obviamente soy madre. Se me cayeron las lágrimas, no las pude contener. Pero en ese momento nació una indignación.
Y yo miré a mi hijo en ese momento y yo dije, diablo, vos no vas a llegar a mi hijo, no lo vas a destruir. Y yo dije, mi Dios, si el Señor me sacó de todo lo que me sacó, me levantó del infierno donde yo estaba para luchar por mi familia, entonces Dios va a hacer un cambio en mi familia. Fue así donde mi hijo reaccionó. Yo lo llevé a mi casa, le tuve paciencia porque había que tenerle paciencia para no equivocarse como mamá. Pedí sabiduría a Dios y cada palabra que yo le iba a dar pedía dirección a Dios. Y fue así donde empecé a orar más, empecé a luchar más por él. No lo molestaba para venir a la iglesia, era solo invitarlo, en algunas reuniones él aceptaba. Entonces, siempre fue una charla de mujer de Dios a un hijo, a un adolescente, ¿no? Porque si yo hablaba como mamá, iba a usar los sentimientos, pero yo hablé como mujer de Dios. Entonces, él siempre escuchaba esa palabra, hasta que él solo se apartó de esas amistades, ¿no es cierto? Empezó a haber más paz, más tranquilidad, él empezó a levantarse a buscar trabajo, empezó a salir adelante por sus propios medios, ¿no? Y con la ayuda de Dios. Entonces, hoy en día, la situación con mi hijo es diferente. Hay respeto, es un abrazo de amor, de respeto, de cariño. Él ya no me ve más como si fuese una hermana, digamos, ¿no? O como si fuese una extraña. Él me ve como su madre y como una mujer de Dios. Si yo no hubiese tenido el Espíritu Santo, yo no hubiese soportado todas las luchas que yo pasé, y principalmente la de mi hijo. No hubiese soportado. Hubiese estado triste, no hubiese sabido cómo hacer, no hubiese tenido una dirección para poder ayudarlo y para yo no me afecte a mí, a mi corazón. Entonces, para mí tener el Espíritu Santo representa todo. Nada podemos hacer sin el Espíritu Santo, nada. Y Él nos puede ayudar a vencer esos problemas y esos espíritus que nosotros no vemos, esos enemigos que se presentan a través de esos problemas. Ya vi fuego y terremotos, viento fuerte que pasó. Ya viví tantos peligros, pero tu voz me calmó. Continuamos con esta programación Obreros en Foco. ¿Se dan cuenta? Que usted puede ser también un ejemplo, así como ellos también, en fin, se empeñaron, no bajaron la guardia. Y sabe, por detrás de todas esas luchas, aunque sea desagradable, incómodo, pero un deseo de agradar a Dios, permanecer allí firme, y hoy usted ve un testimonio, usted también podrá ser un ejemplo. Dios quiere que todos seamos un ejemplo, no solamente en el hacer, no solo en el hacer, más un ejemplo en lo que usted tiene que ser. El Señor Jesús, Él dejó claro que Él es el ejemplo, no de lo que Él más hizo, porque Él curó, Él liberó, pero Él es el ejemplo de lo que Él fue, su carácter, su comportamiento. ¿Ok? Nosotros vamos a ver esta materia que explica cómo compartir, cómo divulgar en las redes sociales, en la red Aleluya Venezuela, en el YouTube, en Facebook, en Instagram, y eso va a ser muy útil para que usted pueda, en fin, compartir, hablar, divulgar de esta programación, en fin, del trabajo que nosotros hacemos. Y vamos a regresar después haciendo la oración en su favor. Siga las redes sociales de los Obreros en Venezuela. Allí usted podrá ver mensajes que edificarán su vida. Deus não quer que você comece bem e termine mal sua caminhada de la fé. Sua caminhada de la fé, você tem que determinar com Deus. Eu vou começar bem e eu vou terminar bem. E sabe quando terminamos bem? Quando hasta el último dia de nossa vida nos mantenemos firmes em comunhão com Deus e temos a salvação. En Facebook, Obreros en Foco Venezuela. En Instagram, Obreros en Foco VE. Y suscríbase a nuestro canal en YouTube, Obreros Venezuela Universal.
A través de estos medios puede enviarnos mensajes, sugerencias y aclarar dudas. Crezca espiritualmente siguiendo las redes sociales de los Obreros Venezuela Universal. En este momento vamos a unir nuestra fe. Vamos a hablar con aquel que tiene el poder para ayudarnos. Porque Él es Dios. Es momento de oración. Yo hago esta oración, mi Dios, en favor de todos tus siervos, incluso creo que ellos también se unen a esta cadena de oración, a esta oración que hacemos. Ellos también, como dice un dicho, en la unión está la fuerza. Hacemos esta oración, mi Padre, y sé que ayudará a tu siervo, al obrero, al evangelista, aquel que desea ser un discípulo, un buen ejemplo. Porque cuántas luchas, mi Señor, han venido. Cuántas veces, mi Señor, tentaciones, circunstancias, para que esta persona reaccione de una manera equivocada. Pareciera, mi Dios, muchas veces que hubiera una lupa encima de uno, esperando un error, una equivocación. Yo te pido, mi Dios, ayuda a este siervo, ayuda a este discípulo, este obrero, para que él pueda ser como tú fuiste ese ejemplo, también podamos ser nosotros. Oh, mi Señor, si alguno no recibió esta maravilla, entonces, Señor Jesús, presenta tu Santo Espíritu a él, ahorita mismo, para que él te conozca. Porque para ser un ejemplo sin tu Espíritu es difícil. Para ser un ejemplo sin la dirección, sin la guía de tu Santo Espíritu, se complica. Entonces ven, mi Señor, ven ahora y toma el control de este obrero, de este siervo. Mi Dios, aquí en mis manos consagramos esta agua. Igualmente como ellos acercan allí, Señor, a su computadora, a la pantalla, acerca un vaso con agua y lo bendecimos para que cuando lo utilicen sea remedio, sea medicina para la transformación, porque tú dijiste que eres el agua de la vida y consagramos, santificamos a través de la fe, a través de esta oración. Yo quiero, mi Señor, entregarte a todos en tus santas y poderosas manos. Y si están de acuerdo con esta oración, digan que así sea. Y gracias a Dios. Esta agua ya está bendecida. Con toda la fe, beban de ella y reciban lo que Dios preparó para usted. Pasará. Yo sé que esta lucha pronto pasará. Está doliendo, pero aguanta hasta el final. No dejes que la esperanza se vaya a perder. Tú necesitas creer. Gracias a Dios. Espero que a través de esta oración ya usted esté fortalecido y renovado. Dios quiere que usted sea un ejemplo. Nosotros tenemos que ser un ejemplo. Y sin el Espíritu Santo va a ser bien complicado, va a ser bien difícil. Entonces, obrero, para finalizar esta transmisión, el llamado, la observación es: cuide su salvación. Esmérese, esfuércese con el Espíritu Santo, porque es Él que le va a ayudar para usted ser ese ejemplo. En medio de esta sociedad difícil, complicada, usted va a ser ese ejemplo para su familia, es más, para los demás compañeros, para los demás discípulos. Saben que hay aquellos que están aprendiendo con nosotros. ¿Usted quiere ser un mal ejemplo o quiere ser un buen ejemplo? Nosotros vamos a finalizar esta programación y vamos a ver la labor social que nosotros hemos venido aplicando, realizando, porque queremos que las personas reciban una ayuda, sí, material, que va a suplir una necesidad temporal, pero por detrás de esa ayuda
viene la ayuda espiritual. Y usted tiene que saber de esta labor que nosotros hemos hecho y continuaremos haciendo. Dios los bendiga a todos. Un fuerte abrazo. Pensar en los más necesitados es la prioridad del proyecto Unisocial de la Iglesia Universal en Venezuela. En cada jornada que se realiza en los distintos estados del país, llevamos la palabra de Dios, acompañada de un alimento físico que refleja que el amor al prójimo es demostrado con hechos. Siguiendo las medidas de bioseguridad, llegamos a las casas, a las comunidades, a las calles, con bolsas de alimentos no perecederos. Después de toda esta situación vivida en Venezuela y en el mundo entero, ¿qué hacer para minimizar los daños generados por la pandemia? El proyecto Unisocial de la Iglesia Universal se une para llevar a los más necesitados estas bolsas de alimento, ya que este es el momento de más unión y empatía. Usted también puede ser parte de esta hermosa labor, llevando 1 kilo o más de alimentos no perecederos a cualquiera de nuestras iglesias universal en todo el país.